realidad es todo ese dato, toda esa data que se recopila, digamos, en el mundo, y esta pirámide que al final nos lleva, pues, a generar información, conocimiento y finalmente sabiduría a partir de la síntesis y el análisis, que justo ayuden en una mejor toma de decisiones, que creo que en el sector público, y esa es parte esencial de los avances. ¿Cuál creo que es el reto? Transformar las organizaciones para que éstas sean capaces de generar y transferir conocimiento, justo para poder ser ágiles a los cambios del entorno, ir más allá de la acumulación de datos e información, gobernar la información y consolidarla como conocimiento. Creo que ese es uno de los grandes retos que nos enfrentamos, y digo, al menos en el INE, en todo este tiempo se acumulan datos históricos, tenemos información de múltiples elecciones, de múltiples áreas, de múltiples procesos, y creo que la duda no es solo acumular, sino darle calidad a esa acumulación, y es ahí donde ese es uno de los grandes retos que nos enfrentamos. ¿Qué hicimos? Bueno, complejidades encontradas, digamos. Teníamos una acumulación de grandes volúmenes de datos aislados me refiero por áreas, y yo creo que es parte de los temas que se han tocado en las sesiones, es decir, ¿qué sucede con información que tiene una dependencia como el IFT, o que la tiene el INEGI, que la tiene el INE, y se quiere cruzar la información para obtener pues, datos de valor? Eso mismo sucede al interior de las instituciones, no solo sucede entre instituciones, y una sola institución puede tener 100 o 150 sistemas que incluso dentro no se hablan, ¿no? Las bases de datos son hoy aisladas. Gestión justamente en silos, la información no está cabalmente relacionada, ni mucho menos normalizada, no hay una calidad como para poder hacer ciencia de datos sobre ella. Una desconexión, por ende, entonces, pues el pasado y el presente, justo desde esa perspectiva en el tema de los datos, están desconectados. Desorganización de la información, se acumula sin una organización bien definida. Falta de marcos de referencia, es decir, cada institución de gobierno se enfrenta quizás a retos propios que sin marcos de referencia, sin políticas públicas existentes, pues cada uno irá por caminos distintos, y pues por ende pues hay incapacidades de análisis. Yo creo que a lo que nos enfrentamos no solo en las organizaciones sino en el propio país justo son esas complejidades de poder lograr análisis, o al menos lleva mucho tiempo, es muy costoso. Parte justo de la ciencia de datos explica que lo costoso es depurar la información, cargarla, homologarla y después explotarla, incluso si hay repositorios unificados, es mucho más rápido, y eso fue parte del reto que tuvimos. Entonces, nosotros en este caso, en el proyecto que les voy a platicar, fuimos hacia un esquema de hacer un repositorio unificado y generar justo modelos multidimensionales, y hacia un modelo de inteligencia de negocios que, tomado como estas herramientas que en realidad se llaman Business Intelligence, inteligencia de negocios, pero nosotros en realidad lo estamos llevando más a un marco de inteligencia institucional, es decir, que utilizando herramientas de este tipo homologuemos, crucemos información que después podamos explotar con herramientas que no necesariamente sean de cubos, sino ya podamos ir a temas de Big Data o de inteligencia artificial, pero justo sí depurar un repositorio con un acervo de datos históricos que nos permita avanzar en tener datos de calidad. Entonces, ¿cómo lo define el Data Warehouse Institute? La inteligencia de negocios une datos, tecnologías diversas, análisis y conocimiento para optimizar las decisiones organizacionales, que creo que fue el primer enfoque que sí buscamos, y en última instancia impulsar el éxito y el logro de metas en una organización. Si hay calidad en la información, si hay calidad en el ordenamiento de la misma, la explotación ya es mucho más sencilla. Entonces, ¿por qué razones en el INE se producen grandes cantidades de información que no estaban del todo relacionadas, por lo cual no era fácil comparar el presente con el pasado, o bien con información proveniente de otras dependencias? Además hay necesidades de cruces de información. Por citar algún ejemplo, tenemos una de las atribuciones de generar los mapas de cobertura para las elecciones, tanto locales como federales, en donde tenemos que decidir qué señales de radio y televisión participan en qué elección, sea municipal, sea estatal o sea nacional. Y además
hay criterios incluso para definir cuáles interrumpen la campaña gubernamental, y para todo esto había que hacer cruces, por ejemplo, de información del INEGI en temas de población, del tema del padrón electoral igual, de la misma forma en temas de población, y del IFT en las coberturas y cuestiones geográficas, etc. Entonces, pues justo son parte de las necesidades y las razones por las cuales vimos útil ir hacia utilizar herramientas de este tipo, que nos permitieran justamente relacionar información diversa y generar indicadores que pues fuera fácil explotar. Entonces decidimos crear lo que le llamamos el sistema de inteligencia institucional, que prácticamente llevamos 3 acciones puntuales. Una primera fue generar un repositorio unificado donde integramos tanto infraestructura, donde pudiéramos fusionar, y el objetivo en algún momento es lograr fusionar todas las fuentes de datos que sean útiles para el INE y su explotación, y posteriormente también verlo con la academia y la ciudadanía, que es principalmente tener un acervo bien depurado que concentre la información. Entonces se cargó, durante estos 3 años se ha encargado información de procesos electorales previos y de diversas temáticas. Hoy tenemos cargados 11 temáticas completas, que ahorita les platicamos un poco qué es cada una de esas temáticas, y finalmente pues pudimos implementar herramientas analíticas para explotar todos estos cubos de información y poder generar pues análisis, tableros de manera, digamos, rápida. Incluso ya muchos de ellos los logramos explotar para la elección presidencial pasada, y es parte de lo que les vamos a platicar. ¿Qué es el sistema a grandes rasgos? Pues es un repositorio que finalmente fusiona múltiples fuentes de datos. Hemos fusionado las fuentes de datos externas del INEGI, del IFT, todos los mapas de cobertura, telefonía celular, radio y televisión, y entonces todas las bases internas que tiene el INE en temas de fiscalización, Registro Federal de Electores, temas de resultados electorales, radio y televisión, por decir algunos ejemplos. Los empezamos justo a crear ya un mapa que, si de inicio los sistemas no estaban del todo bien definidos, cada sistema surge con una temporalidad y una necesidad diferente de cada área. Entonces, aquí sí ya están, digamos, homologados. Entonces estas fuentes ya permiten hacer cruces entre información de la propia organización electoral contra la capacitación, contra los resultados electorales, contra la cartografía. Ya podemos incluso comparar datos entre 2 distritaciones distintas, ¿no? La del 2007 y la del 2017 ya se pueden comparar y hacer cruces, cosa que antes era muy complejo hacer ese tipo de ejercicios. Y justo aquí se hicieron todos los procesos de extracción, transformación y carga de esta información, que ya lo pudiéramos llevar a un modelo multidimensional de cubos. Y finalmente, pues las herramientas analíticas, ya teniendo este repositorio, pues permiten hacer análisis dinámicos, tableros, portales, informes, de una manera mucho más ágil y cruzada que antes hubiera sido muy difícil. Entonces, digo, a grandes rasgos, ¿cómo funciona una herramienta de estas? Están las fuentes de datos, que pueden ser bases de datos históricas, bases de datos productivas que hoy estén operando y que sean transaccionales y que día a día cambien, o bien archivos de fuentes de datos, Excel, algunos datos estructurados que se puedan cargar. BI particularmente, Business Intelligence, trabaja particularmente con información estructurada. Sin embargo, ya Big Data y herramientas que también tenemos, si queremos ya usar información no estructurada, pues lo combinamos justo con este tipo de herramientas. Se hace una fase de integración, que es justo uno de los mayores esfuerzos está en hacer los análisis y diseños de todas las bases de datos que se intentan integrar. Finalmente se genera el repositorio central, un Data Warehouse, se generan ya, está listo para generar consultas analíticas y pues bueno, llevar a la capa de presentación todas esas visualizaciones. ¿De qué se compone? Pues prácticamente se componen de un repositorio central, ¿no? Una infraestructura que permita almacenar las múltiples fuentes de datos, que permita hacer consultas OLAP que son mucho más rápidas que unas consultas de bases de datos relacionales tradicionales. Un componente analítico donde están todo ese diseño lógico de los nuevos cubos y toda la fusión de datos, y los reporteadores que permitan hacer esas consultas.
y prácticamente un modelo multidimensional que ya nos permite hablar de hechos, de indicadores, de dimensiones, no solamente de datos. Lo importante de un modelo de inteligencia de negocios es que justo todo este conocimiento que está en razón de los indicadores, por ejemplo, por decir, más adelante tenía una gráfica que justo pensando en un modelo de información que es más asequible para un investigador o para el propio dueño del negocio, que a lo mejor si hoy en día nos entregan una base de datos, alguien que es técnico sí entiende y puede traducir la información en una base de datos. En los cubos ya estamos hablando de indicadores, cosa, digamos, si entendemos un poco el negocio es mucho más fácil poder encontrar valor en esos indicadores. Por ejemplo, un indicador puede ser el número de votos, ¿no? Entonces, en este modelo nuevo se genera un indicador que sea el número de votos y queremos saber ese indicador, verlo de diferentes perspectivas, desde la perspectiva de tiempo o desde la perspectiva del lugar, que puede ser una entidad, no sé, queremos saber el número de votos para un partido político en Aguascalientes durante la elección del 2015. Entonces el diseño de las consultas se vuelve mucho más intuitivo y es mucho más fácil también que se democratice la explotación de la información al interior de las diversas áreas de las organizaciones, porque ya están en un lenguaje, digamos, más acercado a la parte del negocio. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Digamos, pues bueno, hicimos sin duda investigaciones en su momento, empezamos estas investigaciones en 2013, particularmente para explotar la información del monitoreo de radio y televisión, que ahí monitoreamos 2.300 estaciones de radio y televisión todos los días, 24 horas al día, 35.000 horas de grabación diarias se acumulan a nivel nacional para cumplir con esa atribución que hoy tiene el INE, una atribución que parece irrisoria cuando nos toca organizar elecciones, pero adicionalmente tenemos que monitorear a los medios para vigilar que cumplan y transmitan los promocionales de radio y televisión. Pues bueno, se integró un equipo de trabajo especializado, gente especializada en temas de ciencia de datos, de inteligencia de negocios. Se adoptaron metodologías iniciales como Efesto para el tema de generar el data warehouse y se adoptó un marco de referencia para poder vigilar la madurez de la organización en materias analíticas, que es el TWI, el The Data Warehouse Institute, tiene un marco de referencia abierto que nos sirvió de guía y bueno, generamos una arquitectura y finalmente definimos todo esto en esta parte. Y pues a partir de ello identificamos los usuarios, ¿no?, de las áreas, analizamos los requerimientos, las fuentes de datos, diseñamos el modelo lógico, integramos los datos a este repositorio unificado y finalmente hoy ya estamos con capacidades de explotar y de diseñar múltiples tableros de información que pues ya son mucho más ágiles. Por decir un ejemplo, en el primer semestre de este año, que fue con miras al proceso electoral, generamos más de 35 análisis, particularmente dirigidos a múltiples áreas del instituto. Al final traigo algunos ejemplos. Y bueno, la idea de tener marco de referencia nos ayuda a vigilar que estemos adoptando correctamente al interior de la organización cuestiones justo en materia de organización. Si es que al interior de la institución hay un órgano, un grupo de gobierno en materia de TIC que ayude que las reglas que se definen para el diseño y la gestión de la información sea correcto, administración de datos, uso de analíticos, gobernanza e infraestructura, son temas que ayudan a vigilar el marco de referencia en que se vayan cumpliendo. ¿Qué ha implicado este esfuerzo? Esto es nada más para ver la complejidad de las fuentes de datos que se fusionaron al interior del instituto. Cada uno de estos son modelos propios que hoy están fusionados en el modelo multidimensional del tamaño que ahorita les voy a dar un ejemplo. Digamos, diseños lógicos que al final interrelacionamos y generamos datos específicos de cada uno de los temas. Por ejemplo, es el de radio y televisión, nada más para mostrar, digamos, el tamaño de lo que implicó este esfuerzo durante 3 años, que por algo se dice que en el tema de ciencia de datos, es un tema difícil, ordenar los datos, pero una vez que están ordenados, empezar a acumular datos históricos, pues ya es materia mucho más sencilla. ¿Cuánto hemos avanzado en total hoy? Bueno,
cargamos 43 fuentes, digamos, por citar una fuente es monitoreo de noticiarios, por ejemplo, es un ejercicio que se hace cada elección federal, se monitorean alrededor de 500 noticiarios en todo el país, y todas las notas y menciones se acumulan, ese es el equivalente a una fuente. En total, ya fusionadas, tenemos más de 707 millones de registros y diario sigue creciendo el número en razón de que hay sistemas que operan día a día. En total, en todo el modelo están 578 indicadores que se generaron en este sistema de inteligencia y son 11 temáticas cargadas. Por una temática, podríamos decir, fiscalización es una, organización electoral es otra, capacitación electoral es otra, resultados electorales, etcétera, 11 totales de 15 que se habían identificado inicialmente en el instituto y están justo distribuidas atención ciudadana, radio y televisión, temas de INEGI y FT, ya tenemos múltiples indicadores que tomamos de la información que es pública, las coberturas que nos entregan, etcétera, y justo aquí estamos ya teniendo una visión completa de la información que posee el INE de manera cruzada, no sé, por decir, atención ciudadana, que son todas las operaciones diarias de la credencialización, pues un poco el número de acumulados lo que traemos ahí, capacitación electoral, traíamos justo todo el tema diario del cambio de la capacitación y diario lo cargamos, está cargado justo en esta herramienta y es un poco la distribución que hoy traemos de los millones de registros que hoy tenemos en esta, digamos, en esta infraestructura. ¿Qué hemos logrado con este tipo de herramientas? Pues hoy nos permite hacer consultas históricas cruzadas, por ejemplo, radio y televisión, tenemos información desde el 2011 hasta la fecha, ese va conectado, cada 3 días se actualiza la información nueva, entonces podemos preguntar desde el 2011 cuántos promocionales ha habido para cada partido político, en qué entidad, en qué estaciones, y ver esa fusión de análisis hoy no es costoso porque toda esa información está bien definida, podemos hacer análisis estadísticos sobre toda la información que está cargada en esta herramienta, tener una respuesta inmediata ya que tiene la posibilidad de hacer consultas dinámicas inmediatas que podríamos generarlas, reportes complejos, reducción de esfuerzo, análisis que podían llevar meses, hoy los podemos hacer la realidad es que en días, algunos procesos se han reducido mucho, por decir, tenemos que generar todos los mapas de cobertura justo cada semestre para poder, se aprueban ante el Consejo General y se definen justo los temas de transmisión de los spots. Toda esta parte con mapas cartográficos y con cuestiones de población y cruce para descubrir a cuánta población llega cada señal en cuestión electoral se resuelven hoy en 15 días en lugar de esfuerzos que nos llevaban 3 o 4 meses. Y bueno, otro valor adicional es que podemos cruzar información de diferentes fuentes, diferentes variables y ya están homologadas, ¿no? Ya están resueltas, digamos, cuestiones de duplicidad de información, calidad de datos, y es algo que ya es muy explotable. Se han integrado información, aquí está desactualizada, pero son 43 las que hoy tenemos, los 578 indicadores. Hoy, por citar ejemplos de análisis que se han hecho y que nos han solicitado al interior de las áreas, algunos incluso ya los estamos publicando en internet, pues se han podido generar 1015, pero en realidad el número ya no es importante porque los datos era lo difícil, las herramientas analíticas ya permiten hacer los cursos de manera muy rápida y ese era el objetivo. Y bueno, los más de 700 millones de registros que hoy tenemos cargados. Digamos, algunos ejemplos de cuestiones que se hicieron. Este fue un análisis de seguimiento de umbrales que permitía conocer el comparativo del avance de la capacitación hacia los ciudadanos durante el proceso electoral pasado, el presidente, comparándolo contra el avance que se dio en 2015, ¿no? Entonces se podían generar semáforos que le permitieran justo a los vocales que estaban en los 300 distritos electorales saber cómo iban sus campañas de capacitación, ¿no? Las entregas justo de las constancias, etcétera. Entonces generamos múltiples indicadores para ellos y ellos podían ir dando un seguimiento diario, este era un formato, se hizo también por mapas, etcétera. Entonces ellos podían ir viendo un avance y poder, en dónde tenían que cambiar su estrategia de seguimiento a la propia capacitación de ciudadanos para el día de la elección. Este es un sistema que se va a liberar en
en el próximo mes al público. Aquí cruzamos la información, la línea, el círculo verde es la cobertura de radio que nos otorga el IFT, la parte de fondos, la cartografía electoral, y adicionalmente permite hacer cruces de población para poder identificar justo cuántas manzanas cubre y qué entidades cubre esta señal y a cuánta población llega, etcétera, y cuestiones que hoy tenemos que entregar. Esto ya lo vamos a liberar al público. Hoy lo tenemos como cuestiones más estáticas en PDF, etcétera, para que se descarguen, pero eso ya va a cambiar en los próximos días. Este fue un análisis, por ejemplo, que se hizo de la revisión de la aparición de los dirigentes y presidentes de partidos políticos en spots de radio y televisión desde el 2015 hasta el 18, que era por temas justo de un acuerdo que tomó el Consejo General para buscar hacer un piso parejo en la aparición de los dirigentes, que al final el tribunal desechó, pero el análisis se hizo justo con esta herramienta, donde pues hicimos inferencias de número de promocionales donde aparecían los dirigentes de manera diaria, etcétera. Entonces, este también lo hicimos aquí. Este es otro ejemplo que nos permite ver, por ejemplo, esta es una foto de la transmisión diaria de los promocionales en los procesos electorales. Prácticamente es cómo es la estrategia de cada partido, cada color y cambio de color es una versión diferente. Entonces, este es un ejemplo de un partido político cómo pautó diariamente, ¿no? Y los acumulados en miles de promocionales por versión que se pueden inferir. También nos fue solicitado un análisis que permitiera ver este tipo de cosas. Este es otro que ya se hace explotando datos sobre la credencialización, ¿no? Trámites del comportamiento diario, de cuáles son los trámites realizados, el número de acumulados en trámites, etcétera. Entonces, y otro ejemplo, bueno, y hay múltiples ejemplos que ya no quise poner tampoco por el tiempo, pero bueno, al final yo creo que lo importante es el valor que justo tiene la gestión de este conocimiento, que si no se hace de manera ordenada, pues mucho de esto no podría hacerse. La realidad es que sería muy costoso hacer análisis de información si no se tiene un repositorio con información unificada que permita dar facilidad a estos rubros. Yo quizás cerraría nada más con el tema de algunas quizás preguntas para poder abrir un poco el tema del debate, y yo creo que en mención de lo que se ha hablado también en las sesiones anteriores, creo que una de las preguntas importantes es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer justo en materia de gestión del conocimiento al interior de las organizaciones? O sea, ¿cuál es, si es que existe un marco de referencia, o qué cuestiones debemos de adoptar como servidores públicos que estamos a cargo de administrar el conocimiento público, ¿no? Y yo creo que esa es una labor importante. Justo qué hacemos para que los datos dejen de ser solo datos y se conviertan en conocimiento al interior de las instituciones, y si no tomamos acción con respecto a eso, creo que a la larga perderemos esa posibilidad de hacer de los datos un gran conocimiento. Y bueno, ¿cómo le hacemos para que nuestra información sirva como pilar para la toma de decisiones futuras, y pues qué más debemos hacer, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Bueno, agradezco y agradecemos mucho por parte del Instituto Nacional Electoral la invitación. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta. Empezamos con Ernesto y luego el señor. Gracias, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Bueno. Sí, Alejandro, felicidades por tu presentación. Me parece que está muy completa y creo que el INE ha hecho un buen esfuerzo por normalizar toda esa información que tenía y que realmente no se le podía sacar tanto provecho. Con la presentación que nos haces, creo que ahora sí es posible, incluso todos los datos históricos poder ser comparativos. Creo que eso es un gran avance, y a manera de responder un poco esta pregunta que planteas, y entendiendo que este foro es para hacer propuestas,
creo que es ahí muy importante que toda esta información ya se maneje pues, en el sentido de poder proporcionar datos abiertos. Mencionabas que la información que manejan es en PDF, que ya están trabajando en que sea, digamos, más interactiva. No sé si en tiempo real, no lo mencionaste mucho, pero por lo menos interactiva, que se pueda jugar con combinar diferentes consultas y quizá yendo un poquito más allá es poner a disposición de investigadores, de organizaciones, información que puedan ellos trabajar ya, obtener información ya más especializada, no solamente la que proporcione el sistema o la página que ustedes pongan a disposición, sino ya ellos que puedan manejar independientemente la información para obtener resultados que puedan servir para sus instituciones o sus investigaciones. Gracias. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Gracias al doctor Luis Aguilar por la amable invitación que me hizo. Me acabo de integrar, Samuel Colunga, un centro público de investigación CONACYT, COMINSA. Tengo dos preguntas muy, creo que sencillas. La primera, como tú dijiste, que la información de alguna manera está poniéndose a disposición de los investigadores, algo así escuché, ¿verdad? ¿Correcto? Eso me vino a la mente, por ejemplo, en una ocasión de un reporte que en Estados Unidos, si tú ves un vehículo y ya ves que aquí ves la placa y pues no sabes de quién es, ¿verdad? En un momento dado, como parte de la transparencia ciudadana. Allá nada más pagas $20 y sabes de quién es. Al gobierno, obviamente. Sabemos todos que esto que acabas de mencionar, que entre paréntesis, claro que muchas felicitaciones al INE porque es una labor titánica, definitivamente, y que cuesta, definitivamente, no solo los hombres, sabes que algunos miles de millones de pesos. A lo mejor se puede recuperar parte de ese costo, digo, porque finalmente hay ciudadanos que pueden estar interesados por una aplicación comercial, obviamente cuidando todo el aspecto de datos reservados o de información reservada, porque tengo entendido que la información estadística pues ya no es tanto ese problema como es el INEGI, ¿no? Que la tiene a disposición. Entonces, ¿podría ser posible la utilización de información por terceros, como por ejemplo empresarios? Ya ves que todo lo que es marketing y comercialización, pues es una mina de oro toda esta información. Y luego si la cruzas con la del SAT, estadísticamente hablando, por supuesto, y si la cruzas con Catastro, que ya estamos hablando de varios niveles de gobierno, que puede ser un poco complicado, pero es factible, por supuesto, entonces es una mina de oro, y yo creo que ahí puede a lo mejor recuperar mucho más de lo que hemos invertido en la parte del INE, porque siempre va a haber interesados en utilizar esa información. Ese es un comentario y pregunta. Y la segunda, ya con toda esta tecnología que tenemos, pues yo creo que no estará muy lejos el día en que los presidentes de casilla y los responsables de los diferentes partidos, pues desde un smartphone puedan reportar el resultado del acta y en menos de 15 minutos sepamos con mucha precisión, a reserva de verificar si se quiere, los resultados de cualquier elección. Esos son comentarios, nada más, sí, preguntas. Oliver. Sí, muchas gracias. Un poco, quizás, recordando un debate que no ha terminado sobre el tema de identidad. Recientemente el VIDA ha estado promoviendo mucho este tema de que el 40% de los trámites que se hacen en un país son de registro o de identidad. Y aquí no hemos podido trascender con todo el impacto que puede tener ese tema y que va muy de la mano con lo que decía ahorita Samuel, pero que también tiene otro tipo de implicaciones, no solo en el asunto de los datos personales, pero sí con el uso que se puede dar a toda esa información para simplificar una serie de cosas, de procesos y hacer uso de ese tipo de información con las reservas del caso, como en otros países ya se hace. Entiendo que el INE ha sido un actor fundamental, pero en el sentido de que eso no prospera en términos por parte de las autoridades en materia de población. Pero creo que hoy en día, y con este tipo de análisis y herramientas y con lo que se está dando, además, incluso más allá de los biométricos, bueno, seguramente no será tan pronto, pero es un debate importante en términos del funcionamiento del gobierno y en términos del impacto que puede tener benéfico
sobre la simplificación, hacerle la vida al ciudadano y al propio gobierno muchísimo más sencilla y romper esta barrera de tantas documentos de identidad que tenemos, incluido en la credencial del elector. Y creo que con esto seguramente lo han de haber abordado en el INE. La pregunta es hacia dónde vamos, hay dentro de estos retos de lo que se tiene que hacer, si hay alguna perspectiva que se haya planteado al interior del gobierno federal y particularmente en el INE para que eso suceda o no suceda. Gracias, Alejandro, felicidades por la presentación. Aquí el comentario sería en relación con la dificultad de armar activos, digamos, de información que realmente puedan ser útiles por todos. Se hablaba hace un rato de, digamos, la venta ilegal de activos de información, y los más sonados han sido los asociados al INE. Pero una estrategia para combatir eso es también dejar abiertos datos que, respetando la ley, ¿no?, pudieran estarse utilizando en el sentido que planteaba Samuel, o otros estrictamente académicos o de investigación. Ese sería, digamos, uno. O sea, ¿qué hacer? Tú planteabas ahí en ese diagrama del iceberg, pues cómo quedarán ciertos activos de información a consultar de ese cubo, pero qué ruta vamos a seguir, qué tan pronto eso estará disponible. Una curiosidad, un par de curiosidades adicionales es: uno, la información electoral, y creo que este periodo electoral que acaba de terminar fue más evidente que ninguno, se ha movido hacia las redes sociales, y lo que se está vigilando son las campañas políticas en televisión, radio, etc. Pero realmente lo que se movió figura como una conversación personal, pero son campañas perfectamente estructuradas en las redes sociales y que tienen mucho más impacto. Pero esas están fuera del alcance, y esas también entrañan mucha información que puede ser muy interesante de conocer, ¿no? Es un nuevo medio, es una nueva arena, y ir cosechando información de ahí podría ser muy interesante. No sé si eso se tenga contemplado. Y una pregunta específica es si de esos se entendían 41, 47 bases de datos que están relacionando, algunas de esas provinieron de información no estructurada, digamos, que esté en el internet y que pudieron articular para luego trabajarla con otros activos de información. Sí, lo Gracias, Alejandro. Gracias, te felicito por tu presentación, por supuesto, muy buena. Yo me quedo con algo que creo que hasta hoy en estas sesiones no se ha tocado y que de alguna manera está presente en la presentación. ¿Cómo se logra esto? ¿No? O sea, de repente hablamos del análisis multidimensional o del registro de grandes cantidades de datos, de bancos de datos, y cuando vemos al INEGI pues lo entendemos porque se dedican a ello. Y aquí está muy interesante porque está el INE y no es como que lo de ellos, sin embargo ya hay una demanda interna de cierta información para analizarla, y entonces la pregunta es cómo surge esto al interior de una dependencia, no una dependencia, perdón, de una institución como el INE, y a donde apunta, donde yo he visto que apuntan otras organizaciones, y el punto clave es el talento humano, el recurso humano. Y eso lo ligo en la Universidad de Guadalajara, tengo casi 30 años como maestro en esta universidad, y aquí no tenemos actuaría, por ejemplo, pero tampoco en el TEC, tampoco en la UP, tampoco en el ITESO. Entonces, en la segunda ciudad más grande del país, nomás una carrera ofrece actuaría. Y entonces,
a mí me ha tocado hablar con ciertos gobernadores que dicen, ¿cómo le hacemos para hacer un instituto como el que tienen en Jalisco de información estadística y geográfica? Le dije, mire, una es ponerle dinero, otra es una ley orgánica, pero la tercera, esa no va a poder, porque es el talento. ¿Cómo vamos a reclutar el talento del que hace el pequeño paso entre explotar el microdato para que la encuesta del INEGI no se quede en 8 cuartillas y pase a una presentación de 80 slides? Y ese talento que de repente es medio artesanal, como juntar información de AGEPS, de INEGI para hacer las manzanas, porque hasta ahorita, en 4 años que yo voy a hablar de esto ante mucha gente, nadie me ha sabido decir en qué AGEP vive. A lo mejor hoy es una excepción, pero sí saben en qué colonia vive. Entonces, ese talento del artesano del dato, ese talento del que sabe de informática y que empieza a aprender sobre normalización de datos, es, creo, la simiente que nos puede llevar a gestionar el conocimiento en las organizaciones de mejor forma. Y hay un déficit de estudiantes que deberían estarlo haciendo en tecnológicos y universidades y que tendrían grandes oportunidades de trabajo pronto. Pues vamos contestando estas y si nos da tiempo, yo empezaría quizás por esta última. Yo creo que el tema del talento, no lo decimos, yo creo que no es una carencia que solo se da en México, hoy se da en el mundo diversos. Justo venía leyendo un libro del MIT, publicado por el MIT, que justo el problema es ese déficit de encontrar, ¿no? Como lo dice aquí, el talento humano en Data Science es un premium, o sea, realmente ese es el cuello de botella para la adopción en materia de ciencia de datos, y más en un país donde aún vemos que apenas empieza a generarse como diplomados o como cuestiones que se empiezan a adoptar al interior de instituciones de educación sin tanta madurez, incluso en la propia UNAM. O sea, vemos ejercicios que ya hay, el propio ITAM, o sea, hay, pero no hay algo todavía bien gestado en el país, y creo que eso sin duda va a ser un cuello de botella. Son temas complejos que no son fáciles, requieren un expertise específico, y en el caso, nosotros, ¿cómo lo hicimos? Surgió a partir de la necesidad. La realidad es que cuando había que analizar 200 millones de datos, ya era imposible manejarlo con datos, con bases de datos estructuradas, y justo explorando esto en principio en 2013, en ese momento encontramos que una solución era ir con modelos multidimensionales. Hoy ya hay otras opciones, ¿no? Ya se pueden adoptar otro tipo de herramientas, también hay Big Data, etcétera. Empieza a ser un poco más, pero sí, sin duda el talento humano, creo que la academia y las instituciones serán un factor determinante en poder ir avanzando y en que se puedan incorporar en México marcos de referencia propios, porque nosotros, el que ahorita utilizamos como marco de referencia, por ejemplo, que es el del TWI, y en una fase de preadopción, ese modelo lo que hace es permitir evaluar a una organización en el grado de madurez analítica, que el último grado es que la organización ha logrado la adopción analítica. ¿Qué significa? Que sus decisiones son tomadas en hechos, con datos bien de calidad, unificados en repositorios comunes, con una buena gestión de gobierno, y principalmente, y creo que es lo más importante, que la toma de decisiones se empieza a operacionalizar, que es decir, la toma de decisiones empieza a cambiar al interior de la institución en razón de los analíticos. Ya no solo son tableros para el público, ya no solo son buenos análisis, sino justo el objetivo final es que la institución se modernice en razón de esos analíticos, porque si no, solo se vuelven buenas gráficas. O sea, ¿qué mejorías hay, qué ahorros hay en razón de ese análisis de la información? Ese es el último paso, y marcos de referencia que permitan hacer. Nosotros encontramos seguro podrá haber más, pero nos va dando un acompañamiento que nos va diciendo un poco quién eres cuando estás en una preadopción. Pues necesitas a un líder al interior de la organización que logre vender que el tema de los analíticos debe de adoptarse, que entonces la institución lo tome y que haya inversión. O sea, empieza a haber como un camino de pasos donde, si esos no existen de inicio, pues serán ejercicios muy aislados, y luego viene el gobierno al interior de las instituciones de decir, ¿cómo las controlas? ¿Cómo te aseguras que los analíticos empiecen a explotar la misma información y que dejen de ser silos, y que pues el área 1 tiene sus datos geográficos y el área 2 tiene los otros, y ¿a quién le crees? Entonces, ese tipo de gobierno es el que va avanzando para que haya madurez. Yo creo que
ese tipo de marcos de referencia es importante. En el tema de lo que justo decían, de la información en cuanto si tenemos, aquí solo tenemos en esta herramienta información estructurada. En el INE también ya están haciendo ejercicios con información no estructurada, con herramientas como Hadoop, temas de Big Data, que ya se están utilizando, la usamos incluso en temas de Big Data, no necesariamente para vigilar el tema de las redes sociales, no hay una regulación en materia electoral para ver el tema de redes sociales, solo en temas de fiscalización, si es que hay contratos hacia Facebook o Twitter, los partidos políticos tienen que presentar los gastos que hicieron y eso sí se contabilizan, pero en temas de seguir y ver lo que sucede en redes sociales no hay. Sin embargo, sí se implementó el día de la jornada electoral un mecanismo de contención hacia las fake news, que lo que se hizo fue con herramientas de Big Data hacer monitoreo sobre redes sociales para descubrir palabras clave y temas, y de ahí se implementó un segundo sistema que ya era operacional con gente para poder clasificar y hacer estrategias de respuesta hacia esas fake news. Vimos videos que tachaban boletas y hicimos estrategias que justo se diseñó todo un proyecto para hacer eso, que al final pues consideramos que fue exitoso, logramos que incluso se tomaran por parte de grupos como Verificado cuestiones que se hacían a partir de estos análisis que llegaban justo a tratar de hacer, si no la contención, al menos informar claramente a la ciudadanía el día de la jornada electoral y tener claridad de dónde estaban los puntos álgidos en el momento de las redes sociales durante la jornada. Eso lo hicimos con Big Data. Creo que un tema importante que se ha tocado es el tema de los datos personales. En el caso de estos ejercicios que estamos haciendo, somos muy cuidadosos en concentrar información que sea pública, ¿no? Que no tenga que ver con datos específicos del padrón y el listado nominal. Eso lo maneja exclusivamente la Dirección de Registro Federal de Electores. Y aquí concentramos sin duda datos estadísticos y cuestiones que en alguna fase del proceso no serán públicos. Por ejemplo, temas de fiscalización que solo podrán usarlos las áreas de fiscalización en su momento para hacer análisis y que en algún momento podrán ser públicos, pero mientras esté el proceso no. Sí estamos buscando cómo vincularnos ya con el tema de la academia. Para el consejero presidente que ha apoyado este proyecto, él considera sin duda que ahora la siguiente fase, después de haber hecho todo un esfuerzo e inversión particular en concentrar, depurar y unificar información, uno de los caminos siguientes sin duda será que encontremos vías de cómo se explota no solo de manera interna por el propio instituto, sino que pues, generemos sinergias con instituciones de educación que faciliten, ¿no? Y sin duda yo creo que para los investigadores puede ser más costoso procesar información, ¿no? Concentrarla, depurarla, y eso en su pura investigación le puede llevar 6 meses para después hacer análisis. O sea, y además, si no entiende el negocio y si él hace una interpretación errónea de los datos que obtiene del sitio en internet, todavía complejiza aún más las investigaciones. Yo creo que algo que hemos estado buscando es justo eso, que al momento de estar ya haciendo uso de todos estos acervos, pues la calidad de la información y de los análisis sea distinto. ¿Qué más? Pues bueno, creo que cubrí un poquito los temas, si falta alguno, no sé si en el tiempo estemos bien. Bueno, no sé si haya más preguntas. Sí, Rigor. Sí. Sí, yo también me uno a la felicitación. Hay, digamos, un par de comentarios brevísimos que quiero hacer y una pregunta también me parece bastante puntual. Recuerdo, digamos, en el entonces IFE, ahora INE, digamos, un esfuerzo siempre por, digamos, estar implementando mecanismos más o menos nuevos, por ejemplo, la generación de la propia tecnología para hacer una urna electrónica, ¿no? Eso me parece bastante interesante. También hace quizá ya, no sé, unos 5 o 6 años, la disposición de shapefiles, ¿no? Para, digamos, poder descargar, o la plataforma esta que se hizo con el INEGI, que también está bastante, digamos, relevante, empatar a JEPs con las secciones electorales. Pero bueno, la pregunta que yo quería hacer es, ¿qué área en específico, digamos, o si la existe, ¿no? O qué comisión integrada por los consejeros es la que se encarga un poco de definir digamos, estas acciones en materia de tratamiento de datos, por ejemplo? No sé si hubiera alguna otra. Gracias.
Bueno, sí, rápidamente. Yo creo que el trabajo que haces, Alejandro, es excelente. Digo, tú haces el trabajo de tus compañeros, porque me parece que es uno de los elementos que le da certeza a las elecciones. O sea, con esa información podemos saber quién ganó, quién no ganó, cómo perdió, de qué manera perdió, la contribución de los partidos. O sea, eso es oro puro para una vida democrática en un país que se digne de serlo, ¿no? Pero aquí me hace un poco de ruido lo que comentas y un poco también lo que comentaba Víctor en la mañana sobre la propia actividad de la institución. Cuando dices modernizar la institución gracias a los analíticos, creo que ustedes tendrían que ser una piedra fundamental, una columna fundamental en cualquier institución, sobre todo cuando analizan cuando analizan esta información. Ustedes tendrían que estar a un lado de las personas que toman las decisiones. O sea, yo no me lo imaginaría de otra forma. Sin embargo, otra cosa que me causa sorpresa es la desvinculación de la información. O sea, tú dices, nosotros hacemos esto, esta área hace esta otra, esto. O sea, tal parece que yo, Estado o gobierno, prefiero mantener dispersa la información a unirla y hacer conclusiones o interpretarla. Y cuando tú dices, nosotros los analíticos, pues tendríamos que volvernos, si no indispensables, personas que tuviéramos un rol muy importante en la toma de decisiones, pues sería lo más lógico. Y aquí, pues, platicamos hace un rato en la comida un poco, pues allí es lo que entra lo que es la gobernanza, la transparencia de la información, la comunicación horizontal, abiertas las puertas, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues sería eso, sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, con respecto a la pregunta que hacía Rigoberto, el área, digamos, hay en este proyecto en particular, y creo que uno de los esfuerzos que hizo el INE fue, el área que lleva toda la parte de la informática, es generar un sistema de gestión en materia de TIC al interior del instituto, donde tuviera representación de las diversas áreas, y siguiendo cuestiones como MACTIC y estándares de referencia para poder gobernar temas de TI, se generó un grupo de gobierno que toma decisiones en razón de esto. Entonces, por ejemplo, ante ellos se llevó el procedimiento de requerimientos analíticos, donde las áreas, cuando requieran un análisis, ¿no? Y no nada más lo pidan, puedan y lo hagan bajo un cierto procedimiento, y digamos, todas estas cuestiones sí se vayan gobernando y no se dejen a la usanza de las áreas de negocio, digamos, ¿no? Y yo creo que este grupo lo que intenta justo es fusionar las necesidades de las áreas de negocio y que las áreas de TI pues se lleguen a acuerdos en esa materia. Y en la parte de datos personales sí hay una comisión que tiene que ver con el tema de la transparencia de los datos personales, que justo ellos son los que dictan las directrices en materia, y hoy que está la recién renovada ley en materia de datos personales, pues están estableciendo los mecanismos y los procedimientos justo para el manejo y los archivos y cuestiones de avance en cumplimiento a esa ley. Traemos, creo que fechas de ahora de implementación hacia febrero, marzo, creo que es la siguiente, que para todos los sujetos obligados por ahí creo que cae. Entonces ahí sin duda el INE está trabajando con esa comisión. En el tema de la toma de decisiones, o sea, yo creo que, o sea, no es que no se tomaran decisiones, sí se toman decisiones al interior de las instituciones, el único tema es cómo se toman. Hoy creo que lo único que intenta cambiar las herramientas es ayudar en la toma de decisiones, ya que el objetivo es que se tomen bajo los hechos, no por supuestos. Los servidores públicos a veces puede caer el riesgo de que la decisión es por un supuesto, ¿no? Y si la información no es de calidad, sin duda será un supuesto, porque o será un supuesto diferente entre un área y otro, y eso es lo que se intenta gobernar un poco en la materia de los datos. Me acordaba justo, Gordon Lineau y Michael Berry ponían, digamos, el data mining permite o hace que las computadoras hagan su mejor trabajo, ¿no? Pero en realidad le deja a las personas hacer lo mejor, que es justo ver el problema y entender los resultados. O
O sea, no está peleado, es decir, lo único que estamos haciendo es utilizar herramientas para que quienes puedan hacer lo mejor, que es tomar decisiones y entender los datos, sean los dueños del negocio, que en este caso son los ejecutivos. Este tipo de sistemas, digamos, no compite con los sistemas operacionales. Eso es los sistemas que del día a día existen en todas las organizaciones, con los que se hacen los registros de los trámites, con los que se hacen los temas de las credencializaciones, con los que se da el tema del seguimiento a la fiscalización. Esos son sistemas operacionales. Esto es una capa adicional que no le estorba cómo se gestan esos sistemas, y lo que hacemos es justo explotar. Sin duda sí es costoso y difícil, ¿no? Tomar decisiones basadas ahora en buenos datos. Yo creo que barato y fácil en tiempo y en costo no será, o sea, no, porque pues si hoy analizáramos nuestras instituciones de gobierno, pues es muy nuevo que ahora tomemos decisiones en razón de analítico. La realidad es que hoy es más fácil, porque pues es más fácil, tenemos mayor capacidad de procesamiento en los equipos, ¿no? Ya es mucho más asequible montar infraestructura. O sea, ha cambiado eso y se ha democratizado en razón de hoy una institución o una universidad puede empezar a crear un grupo, digamos, con herramientas incluso de open source, que no necesariamente sean con costos, ¿no? Yo creo que sería eso. No sé si hubiera alguna otra pregunta, si no, sería todo. Doctor, muchas gracias.